Hola amigos, este es Fran Montañez de la página Soy Espírita. Este es el segundo video del día de hoy. Vamos a estar hablando del tema que nos ha traído, motivado el día de hoy, que es la incorporación espiritual. No se necesita incorporación, se necesita moralización. Ese es mi tema. Antes de continuar, en el video anterior había comenzado a decir que había personas que me criticaban porque ellos decían que los espíritus no eran imperfectos o impuros o malos, como yo lo decía, y eso es lo que dice la codificación. Lo primero que me dio a demostrar a mí es que no habían leído la codificación, porque claramente se establece que en los libros de codificación se expresa el término de impuro, imperfecto y malos directamente. La diferencia que hay entre, y ellos me querían decir a mí que los espíritus eran equivocados, y yo dije claramente que no, eso no es correcto. Los espíritus tienen la oportunidad, todos, cuando encarnan, de no tener el conocimiento del pasado en el momento que están encarnados, y cuando llega el momento de tener su libre albedrío, su oportunidad de pensar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, en ese momento estos espíritus tienen la capacidad, por su intuición, de decidir el hacer el bien o hacer el mal. Si deciden hacer el mal, se constituyen como espíritus malos. Si desbordan un comportamiento inmoral, que se llama egoísta, materialista, orgulloso, codicioso, todo ese tipo de malos actitudes y malos comportamientos, en ese momento ese espíritu es malo, considerado malo. En la escala espírita, en la parte inferior de la escala espírita, no son equivocados. El equivocado es cuando un espíritu no sabe la diferencia entre una cosa y la otra y decide por lo que ellos entienden que es lo que es, y se equivocaron. Eso no es correcto en el espiritismo, eso no lo enseñan los libros. Ellos dicen claramente que tú vienes con la oportunidad de tú tener el libre albedrío, tener tu voluntad y tú tener tu intuición de lo que es bueno y lo que es malo. Si tú decides por hacer lo malo, te constituye un espíritu malo, imperfecto, impuro. Y me refiero al espíritu encarnado. ¿Okay? Y si el espíritu está desencarnado y demuestra esos comportamientos, del mismo modo. En ningún momento se habla en la codificación de espíritus equivocados. El que le hable eso es porque está tratando de cambiar las reglas establecidas. ¿Okay? Estableciendo ese punto bien claro, vamos a continuar, pero tengo una curiosidad porque alguien me estaba cuestionando de la codificación, me parece que fue Estivalis. Ok, Estivalis, ¿cuál es tu punto en términos de lo que me dijiste? Con la ciencia. Sí, la ciencia es importante. La ciencia significa conocimiento. Y hay que tener muy claro que el conocimiento es importante, pero no es más importante que la moral. Porque si tú tienes conocimiento, tú aumentas en tu nivel espiritual en base a conocimiento. Porque los espíritus tienen que progresar y mejorarse. Pero si no tienes la moral en una preponderancia tal vez mayor, ese espíritu no es moral. Y la pregunta número 365 del libro de los espíritus, puedes buscar ahí la diferencia de lo que te estoy hablando. Cuando los espíritus progresan en la parte de conocimiento, lo que se llama la ciencia, y el raciocinio, si lo quieres llamar, pero no crecen en lo que es la moral, van por dos caminos diferentes. Entonces, por eso nos encontramos con espíritus en la escala espírita, de los que están abajo, que son muy astutos, que son muy inteligentes, tienen mucha ciencia, pero no están moralizados. Y hay una gran diferencia. Lo que hace la diferencia para adelantar el espíritu en el mundo espiritual, en la escala espírita, hacia el bien, hacia la consecución de lo que se llama el propósito máximo de la reencarnación. ¿Cuál es el propósito máximo? ¿Para qué nosotros reencarnamos? Para nosotros llegar poquito a poco a reparar el pasado y a llegar a lo que se llama eh, la, la pureza y la perfección espiritual. Ese es el propósito. Y el que tú tengas mucho conocimiento no te lleva a ese propósito. El propósito que te lleva es el comportamiento, porque mientras tú vas mejorando en comportamiento, en ciencia, en conocimiento, y a la misma vez eres una persona que lleva la moral muy claro en tu mente, hace las cosas bien, no miente y no le sacas provecho a nadie, y ese tipo de cosas, tu espíritu se adelanta. Ahí es donde el espíritu empieza a adelantarse. Ahora, si te nutres de conocimiento solamente, el espíritu no progresa, no adelanta. Eso es lo que dice la codificación. Y es lo que yo entiendo que es el mensaje mayor de los espíritus. Una persona que pueda pensar diferente a eso, pues entonces no está pensando en el comportamiento como algo importante y esencial del ser humano. Hola, amiga Carolina. Saludos. Te quiero mucho. Saludos por estar aquí nuevamente conmigo. Vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. El tema de hoy es la incorporación. No debe ser la incorporación
voy a poner mis puntos sobre la incorporación. Vamos a definir primero qué es la incorporación. La incorporación es un término erróneo que se utiliza. Esto sugiere que el espíritu manifestante, que es el espíritu que se evoca, entra en el cuerpo del medium para transmitir su pensamiento, lo que no ocurre, nunca va a ocurrir, porque está establecido en términos espirituales de que, ¿qué hora tenemos? Las 5 y 8, que ningún espíritu puede tomar control de otro, no puede haber posesión. Eso está muy claro, lo que se llama la obsesión subyugante. No se puede tomar imperio sobre el espíritu que ya está asignado a cada ser humano desde que nace. Eso no puede ocurrir de esa manera. Pero es que mucha gente lo confunde con posesiones. Eso, la religión lo confunde con posesiones porque no entienden el mundo espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? El espíritu que viene a obsesar busca la manera de entrar en las partes débiles de la persona. Cuando es una persona que quiere obsesar, vamos a hablar de dos cosas diferentes, dos diferentes conceptos, que es la persona que está obsesionada de una manera fascinante o de una manera subyugante, y lo que es un medium que se utiliza para supuestamente dar los mensajes que estos espíritus quieren dar o que deben dar para su mejoramiento. Porque estamos teniendo esta incidencia de incorporaciones en casas espíritas, que eso es un espectáculo, donde la gente pone a las personas en el medio y empiezan a hacerle preguntas como si eso fuera un teatro, o como si eso fuera una corte celestial, y empiezan a buscar información por curiosidad del pasado, y eso no resuelve nada con el espíritu, porque no lo adelanta, no lo mejora. Y yo he visto esa situación y verdaderamente me da pena, porque es que no están leyendo, no han leído lo que tiene que ver con la codificación. Pero nuestro cuerpo es inalienable, si esa es la palabra. No se puede tocar. No es posible tener un sustituto o eventualmente que albergue a otro espíritu. Y el medium que utiliza ese tipo de recursos que le dicen que haga y no está preparado y no tiene la educación suficiente en términos mediúmnicos, tiene la gran posibilidad de que sea obsesado de una manera terrible. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo evito en todo momento de que eso se promueva o que eso se acepte. Hay ideas y sensaciones que sí se impregnan, y muchas veces pues se puede considerar que es algo que está ocurriendo en ese tipo de situación. Ahora, vamos a establecer qué términos es que nos da la codificación de lo que podemos utilizar, de lo que es, y que pueda justificar de algún modo lo que es la incorporación, que yo no creo que eso deba existir. Estamos en lo que son los mediums, que son mediums parlantes, o sea, los mediums que tienen la capacidad de transmitir un mensaje de un espíritu, que se lo diga y él lo dice para adelante. Y también eso tiene una expresión que se le llama psicofonía. Cuando se habla de psicofonía se está hablando de un medium parlante. También esto equivale a una equivocación, porque se estaría hablando que el alma del medium es la que está provocando este tipo de manifestación. Eso es incorrecto. Tanto la incorporación como la psicofonía están consagrados por el uso. Pues, todo el mundo la está usando y creen que eso es correcto. Pues tenemos que empezar a mirar las cosas que tienen que ser. Todos los medios psicofónicos trabajan de forma idéntica. Es una pregunta que podríamos hacer. ¿Todos trabajan iguales? Obviamente todos transmiten el pensamiento de los espíritus por la palabra articulada. O sea, hablan. Lo que varía es la profundidad del trance mediúmnico. En este aspecto podemos dividir la psicofonía en tres partes. Okay. Ahora entramos a un punto muy importante. ¿Cómo se divide esa psicofonía? Hay una que se llama consciente, que la persona no tiene ninguna incorporación y puede decir libremente lo que le dice al espíritu, y lo dice y lo manifiesta. Está la semi-inconsciente, que está como en ese medium, en esa mitad, casi en trance y está medio despierto. Y está la que se puede convertir completamente inconsciente. ¿Cómo podemos distinguir esto? El medium consciente se conserva despierto, o sea, es lo que estaba diciendo, está completamente con todas sus facultades, captando el pensamiento del espíritu y transmitiendo por la palabra articulada. El espíritu lo dice y él lo dice.
Entonces la otra parte, que es el medio inconsciente, ¿cómo lo podemos definir? Entra en el trance más profundo y se aparta del cuerpo. El comunicante puede manifestarse de forma más directa, como si hubiese una verdadera incorporación. Esto pasa mucho con lo que se llaman los casos de sonambulismo. Y precisamente de ahí es que todo sale, porque de ahí es que cuando empezamos a mirar cómo el alma se desprende del cuerpo mientras el sonámbulo está semidespierto o semidormido, como tú lo quieras decir. Entonces, está la otra parte, que es el medium semi-inconsciente. O sea, hablamos primero del medio consciente, después hablamos de los dos extremos, el inconsciente y el inconsciente. Entonces, en el medio hay uno que se llama medium semi-inconsciente. Reúne algo de las dos. El trance no es tan profundo que produzca la inconsciencia, ni tan superficial que lo mantenga plenamente despierto. Mal comparado. Diríamos que el medium consciente piensa para hablar, el inconsciente habla sin pensar, y el semi-inconsciente piensa y habla simultáneamente. Como quiera que lo pongamos, tenemos un problema, y da lugar a que tengamos muchas maneras de interpretar la situación, y podemos discutir muchísimo por eso. ¿Por qué es tan la inconsciente, que es más auténtica? Porque verdaderamente el medium está completamente a merced de lo que ese espíritu dice. Simonetti dice: ocurre que, aunque más adecuada a la experimentación, es problemática. Generalmente el medium duerme al inicio de la reunión y despierta al final, sin envolverse, sin un compromiso en las labores mediúnicas. Si no tuviera cuidado, podría ser conducido por mistificadores. Se pueden utilizar eso muy fácilmente, para utilizarlo para el beneficio de algunas personas que quieren con esto mistificar la situación. ¿Qué es mistificar? Como tratar de tergiversar y establecer solamente el punto de vista que ellos tienen. También dice este señor: no tiene control sobre las manifestaciones. Es una pregunta que se hizo, debe de tenerla. Aún así, yo siempre pienso que una persona que piense que eso es correcto en su escuela, si es director de la escuela, no puede permitir que haya una incorporación. El director no puede. El que esté dirigiendo el grupo no debe hacerlo, porque entonces pierde el control de todo el grupo. ¿Y quién maneja la situación? El que tiene ahí, si es la persona que tiene que tomar decisiones. Yo he estado en situaciones donde el director se deja incorporar porque no tiene la experiencia, porque no tiene la educación. Nadie le ha dicho que él no puede hacer eso, pero como quiere ante los ojos de los demás de que es una persona, mira, los espíritus me hablan. Entonces ahí entra lo que se llama el orgullo y el egoísmo. Ya esa persona tiene que caminar un poquito más que eso. Me encontré una situación específicamente el año pasado. Se molestaron muchísimo conmigo, porque cuando ellos empezaron a hacer ese tipo de reuniones mediúnicas donde todo el mundo estaba presente, yo empecé a notar cosas raras. Y yo dije: pero ¿por qué ustedes hacen esto aquí con niños presentes? Esos espíritus pueden, de hecho, un espíritu de eso se le puso en otra persona, le dio unos dolores en el estómago que no tenía que ver nada con lo que estaba ocurriendo en el medio, en la mesa. Y entonces, cuando llegó el momento, ellos me dijeron: pero ¿por qué no? Porque nosotros tenemos que primero buscar lo que se llama la ascendencia moral para manejar cualquier espíritu. Ay, ¿cómo es eso? Si eso está en la codificación. Y esa persona me dio claramente a la luz que no había leído nada de lo que tiene que ver con lo que aparece en nuestros libros. Y eso es lo que yo pretendo, que entendamos que primero que tenemos que educarnos, saber por qué son las cosas, buscar la razón de las cosas y lo que quisieron decir los espíritus, y luego aventurarnos a decir cosas como lo que pueden decir. Ahora, vamos a este libro que está aquí. Este libro, que se llama El Libro de los Medios, es la mejor fuente que podemos tener para nosotros claramente establecer las diferencias y explicar esto que estoy hablando. Específicamente en este libro tenemos varias secciones muy importantes, empezando en la 233 del Libro de los Medios. Ustedes pueden ir ahí y van a tener la información que yo voy a estar hablando el día de hoy. En la pregunta, en el capítulo número 13 de la obsesión, este capítulo que está aquí, que nos habla de la obsesión, el Libro de los Medios, nos empieza a hablar cómo funciona la situación de la obsesión, cómo se maneja, cuáles son las diferentes clasificaciones de obsesiones. Y está la obsesión simple, la obsesión la obsesión fascinante y la obsesión subyugante. Ya yo he dado y he puesto videos sobre eso.
Pero voy a puntualizar algunas de las cosas porque he puesto asterisco porque es sumamente importante. Vamos a la pregunta número 247 para ir llevando el tema de lo que yo quiero presentar. Al final, que yo quiero presentar que la incorporación no es correcta, no es conforme al espiritismo. Y los que han establecido ese tipo de procedimientos para llevar al espiritismo no se olvidaron de que había cosas escritas con relación a eso. La pregunta número 247 dice: los espíritus sistemáticos generalmente son bastante aficionados a escribir. Por esto buscan a los medios que escriben con facilidad y de los que procuran hacerse instrumentos dóciles y sobre todo entusiastas, fascinándolos. El espíritu que viene y se quiere incorporar muchas veces busca al medium que es el más liviano, el más débil, para poderlo controlar. Entonces el medium ante la comunidad y ante el grupo de personas que allí lo consideran medium, ese medium, mira, lo clasifican como una persona muy capaz porque tiene incorporación. Pero no se dan cuenta que el espíritu lo que está buscando es precisamente personas que sean débiles de carácter para ellos poder tomar control, imperio y decir lo que ellos quieren hacer. A los que son escribientes, que son los que escriben psicografía, ese tipo de cosas, pues ellos buscan al que es más fácil para ellos influenciar. Son casi siempre habladores, muy prolijos, y procuran compensar la calidad por la cantidad. Se complacen en dictar a sus intérpretes escritos voluminosos e ingestosos y a menudo poco inteligibles, que felizmente tienen por antídoto la imposibilidad material de ser leídos. Y ellos, pues, como entienden que esa función de medium escribiente se está dando, porque el medium le está dando la información, y muchas veces es hasta mecánico, que el medium le mueve la mano, pues entonces eso es algo grande, pero uno tiene que empezar a analizar por qué eso es así, y por qué me está dando un texto tan largo, qué propósito tiene eso, y empezar a establecer las situaciones, el que me refiero a los que son dirigentes de estas escuelas, o de estos lugares donde se hace eso. También dice en ese mismo parte de la 247 al final: entre estas publicaciones las hay que sin ser malas y sin dimanar de una obsesión pueden ser miradas como imprudentes, irrespetuosas o poco hábiles. O sea que usted puede darse cuenta de cuando se habla de ese espíritu, se trata de comunicar con una persona que escribe, en base a lo que escribe usted lo descubre. Vamos a la pregunta número 248. Donde acontece que muchas veces que un medio no puede comunicarse sino con un solo espíritu que se une a él y responde por aquellos que son llamados por su mediación. Esto no es siempre una obsesión porque puede dimanar de una falta de flexibilidad del medio y de una afinidad especial de su parte por tal o cual espíritu. No existe obsesión propiamente dicha, sino cuando el espíritu impone y aleja a los otros por su voluntad, lo que nunca es hecho de uno bueno. Generalmente, el espíritu que se apodera del medio con la idea de dominarle no sufre el examen crítico de sus comunicaciones. Cuando se ve que no son aceptadas y que se discuten, no se retira, pero inspira al medio al pensamiento de aislarse y muchas veces se lo manda. Si el medio no está preparado, no está educado, se va a encontrar con una situación. El medio, el espíritu que está tratando de dominarlo en una incorporación, va a tratar de convencerle de que no tiene que cuestionarle nada, porque él es el espíritu, él es el que está dando la información. Entonces cuando se le empieza a cuestionar, pero ven acá, lo que tú estás diciendo como que eso no cuadra, o por qué tú dices esto, empiezan a cuestionarle quién tú eres, cuál es tu nombre. Ese espíritu se encarga a ese medium de hacerle que se aleje, de que cambie de conversación, de que se vaya, me siento mal, y se va del lugar. Ese tipo de comportamiento, porque no quiere que sea ser enfrentado. Él quiere dominar la situación. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. La pregunta número 249, y le pongo un asterisco bastante fuerte en este. Dos cosas esenciales deben hacerse en este caso. ¿Y cuál es el caso? Los medios de combatir la obsesión varían según el carácter que ésta reviste. El peligro realmente no existe para todo medium que está bien convencido de que debe habérselas con un espíritu mentiroso, como tiene lugar en la obsesión simple. Para él no es más que un asunto desagradable, pero por lo mismo que esto le es desagradable, con tanta más razón el espíritu se encarniza con él para vejarle. Estas son las artimañas que usan estos espíritus con estos medios que dejan que se dejan incorporar. ¿Por qué un medio se da a incorporar? Yo he tenido muchas personas que me dicen, pero Frank, es que me llegué allí y me dijeron que tenía que sentarme en la mesa.
y que tenía que incorporarme. Pero ven acá, y a ti no te han dado instrucciones, no te han enseñado que la moral es importante, que tú debes tener una ascendencia moral en tu comportamiento, que tú tienes que trabajar primero con eso, que tienes que darte esta información que está en los libros, el libro de los medios, y darte una educación suficiente como para tú tener una responsabilidad de sentarte en una mesa e incorporar espíritus. No, nadie me ha dicho nada, pues eso es incorrecto. Y hay casas espíritas que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Y eso no es correcto. Entonces, media en ese ambiente, un ambiente tirante. Porque si la persona no sigue lo que dice el líder, pues ya es una persona no grata. Y esa persona se va enojada y se va a molestar. Me llaman, Fran, no puedo estar en la mesa. Y, pero por qué te molesta? ¿Por qué te da tanta tristeza? Si lo mejor que te han hecho a ti es que no te tienes que sentar en esa mesa. Porque estás expuesta a una obsesión subyugante donde ese espíritu se introduce, trate de cambiar tu pensamiento y entre como una obsesión que haya que entonces trabajar más fuerte. Entonces dice, dos cosas esenciales deben hacerse en este caso. Déjame ver si tenemos 2.8, que estoy 10 minutos. Dos cosas esenciales deben hacerse en este caso. Primero, probar al espíritu que uno no es su juguete. Aquí hubo, aquí, aquí creo que se me cayó por un lado. No hemos perdido nada, amigos. No hemos perdido nada porque me di cuenta rápido. Estoy de vuelta aquí, gracias. Quisiera que le pusieran atención para que me dieran, por favor, sus comentarios del tema. El tema es un poco importante que lo deban conocer, por favor, amigos. Hay gente que se ha ido del chat porque no se dedican a oír los mensajes y entonces no se concentran en lo que estamos haciendo. Y yo no quiero eso. Por favor, denme unos minutitos. La campanita. Estamos hablando de incorporación y estoy hablando de la pregunta número 249. Y la pregunta número 49 dice dos cosas importantes que deben hacerse en este caso, donde el espíritu quiere dominar al medium. Primero, probar al espíritu que uno no es su juguete. Quiere decir que usted como medium no puede estar siendo juguete de un espíritu. Que el espíritu venga y entre cuando le dé la gana. Por lo tanto, usted tiene que poner sus puntos de vista. ¿Okay? Y que le es imposible engañaros. Si usted está preparado, usted está pasando por un proceso donde usted está educado, usted conoce lo que dice la codificación, lo que dice el libro de los medios, usted conoce el tema y usted sabe que con una ascendencia moral usted puede dominar cualquier espíritu. Usted tiene que ponerse ante ese espíritu que no son ellos los que dominan. Y muchos medios permiten que venga el espíritu, se le introduzca y empiezan ellos a revolcarse por el piso. Y eso no es correcto, porque eso es ningún espíritu, ningún buen espíritu permite que eso ocurra. Entonces yo quiero que esté muy claro, y el punto de vista que yo estoy presentando, la incorporación no es correcta. Se ha tergiversado, se utiliza con propósitos que no son. Y las escuelas que están haciendo eso no están educadas en el espiritismo, por lo tanto, deben poner un poco más de atención en esto. El medium tiene que decirle a ese espíritu que no es un juguete. Tiene que decirle que no lo puede engañar, porque él conoce la situación. Y segundo, gastar su paciencia mostrándole más paciente que él. Si está bien convencido de que pierde el tiempo, concluirá por retirarse, como lo hacen los inoportunos cuando no se les escucha. Quiere decir que ese espíritu quiere incorporarse y viene para acá para hacer lo que le dé la gana y hacer que todo el mudo se ría o todo el mundo coja miedo y salga corriendo. Y no es correcto. Y el medio responsable simplemente es un parlante que tiene que simplemente pasar una información si es que se le quiere ayudar a ese espíritu. Pero no siempre basta eso. El asedio puede ser algo largo porque los hay que son tenaces y para ellos los meses y los años son poca cosa. En tal caso el medium debe hacer una evocación ferviente a su buen ángel guardián, lo mismo que a los buenos espíritus que les son simpáticos y rogarles que le asientan. Usted ven lo que yo estoy diciendo, todo espíritu que quiera mejorar, adelantarse en su espíritu, que quiera adelantar el caminar por el mundo espiritual, debe conocer su espíritu protector. Eso yo lo presento toda la semana y precisamente ese es el propósito de este programa, presentar el espíritu protector, para que usted pueda acudir a él cuando usted lo necesita. Cuando llega el momento de un obsesor, de un espíritu que viene a obsesarle a usted y que es tenaz, que puede estar pasando años y no se cansa, de la única manera que usted lo puede ir dominando es primero por ascendencia moral.
¿ya? Y entonces usted tiene que utilizar los recursos que tiene a su disposición, que es el espíritu protector. Yo no me siento en una mesa si no le pido a Dios permiso primero y permito que mis buenos espíritus estén. Yo voy a reuniones mediúnicas y cuando yo llego, ya yo llego apercibido con mis propios espíritus. A mí viene la gente y me dice, Fran, ¿qué tú ves sobre esto? Y yo no digo ni me pongo al frente a decir nada. Y yo no sé nada, yo soy ignorante en esto, pero yo me siento, me pongo a mirar lo que está ocurriendo y el espíritu me dice en el oído, esto es lo que está pasando. Inmediatamente que me lo dice, ya yo lo puedo decir. En una situación que me encontré, me dijeron en la escuela, me dijeron, ¿no puede decir qué le está pasando a esta señora que tiene estos problemas ese tiempo, ese tipo de cosas? Yo, está bien. Al final, cuando ya terminamos, yo tuve toda la historia en mi mente. Me vino el espíritu y me dijo, esto es lo que está pasando. Tiene un problema en el duodeno, tiene una inflamación que tiene que ella tratarse en esa parte porque no le está teniendo unos flujos que tiene que tener una serie de cosas. Le di esa explicación de ese día. Precisamente eso era lo que había en el estómago. Entonces, pero yo no me fui a decir, mira, que a mí me hablan los espíritus, no. Uno tiene que ser humilde en este tipo de cosas. Y cuando tú tienes la necesidad de que no puedes caminar solo, te vas agarrado de tu espíritu protector. Y si no conoces el espíritu protector, conócelo hoy. Okay, esa parte está en lo que se llama el número 249 del libro de los espíritus, de los mediums. Usted tiene que tener un problema de un espíritu obsesor, tenaz, que no se puede dominar fácil. Usted acude inmediatamente a su espíritu protector y a los espíritus que le han sido asignados. Con respecto al espíritu obsesor, por malo que sea, es necesario tratarles con severidad. Hay que tratarlos con severidad. No, ay bendito, que yo te amo y que por el amor de Dios y que hay que tratar bien a los espíritus. Nacarile del Oriente, perdonando si eso tiene alguna repercusión en algún país. No, usted tiene que ser severo, porque ellos no vienen aquí con ninguna buena intención, pero con benevolencia. Tiene que ser compasivo. Yo he tenido situaciones y el espíritu se presenta. Y esto lo voy a leer aquí porque está aquí claramente definido. Y vencerle con buenos procederes, rogando por él. Si realmente es perverso, se burlará al principio. Mira lo que ocurre. Tú vienes un espíritu de esta naturaleza, que sabemos que no es bueno, y tú te cuidas de que no se incorpore. Tú tienes control, estás consciente de todo lo que está pasando. Y le estás diciendo, yo soy el que tengo el poder. Yo tengo a mi lado mi buen espíritu y mi espíritu protector. Y te quiero ayudar, pero no me puedes tocar. Y tú estableces las reglas. Yo te voy a preguntar y tú me contestas. No me mientas. Y tú le estableces las reglas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de esto, simplemente ayudarlo. Pero no es tú hacer una sesión mediúnica como si fuera un teatro o una película para que la gente se ría al otro lado y pague la entrada. Por eso no. Eso no es lo que se refiere. Esto es serio. Pero esos espíritus son sufrientes y necesitan ayuda. Entonces, si realmente es perverso, se burlará al principio. Siempre me he encontrado con espíritus malos que se me ríen. Cuando se me ríen, inmediatamente, eso es como una banderita. Y perfecto, ya te tengo. Cuando te ríes porque no tienes las herramientas para ir contra mí. Entonces, sin embargo, moralizándole con perseverancia, terminará por enmendarse y es la empresa de una conversión. Eso es lo que se necesita hacer. Tarea muy a menudo penosa, ingrata, incluso repugnante. Es lo más difícil de esto, pero cuyo mérito reside en la dificultad y se cumple bien. Y cumple bien, queda siempre la satisfacción de haber llenado un deber de caridad y muchas veces haber conducido el buen camino un alma perdida. Esto es lo que se llama la moralización. Usted va a manejar un espíritu que está sufriente, que tiene unas situaciones que tiene que salir de eso, un conocimiento que tiene que obtener para llegar a lo que se llama el arrepentimiento, para que pueda llegar a la luz y seguir su proceso evolutivo y no moleste a nadie más y no haga ninguna obsesión con nadie más. Entonces usted lo tiene que hacer. Eso es la parte de nosotros. ¿Qué ocurre con lo que se llama apometría? La apometría no enseña eso. La apometría dice que estaba tratando de recordarme del señor que fue el que creó la apometría y estableció ese sistema, que uno no puede bregar con los espíritus impuros, imperfectos que vienen. Hay que latigarlo, darle magnetismo y hay que mandarlo al astral. Esos son términos metafísicos, pero nosotros el espiritismo no es metafísica. Entonces tú no puedes mandar a los espíritus al astral a que se vayan a moralizar allá, porque allá le van a decir no,
Allí no es, es allá, para eso está la tierra, para que vengan a espiar. Entonces aquí es donde nosotros los espíritas, nosotros los medios, tenemos que moralizar esos espíritus. Tenemos que hacerlo. Y no solamente en sesiones mediúnicas donde nos presentemos ante ellos en una reunión, sino simplemente con nuestro ejemplo. Cuando yo estoy hablando de estas cosas, hay innumerables espíritus que me están escuchando, que están oyendo qué es lo que tienen que hacer ellos para ellos mejorarse, para ellos crecer en el espíritu. Entonces cuando ellos dicen, pero si yo lo único que tengo que hacer es simplemente lo que dice Frank, es que yo me tengo que arrepentir y no tener envidia, yo no tener ¿cómo se llama? Venganza contra nadie, y yo quito todos esos malos pensamientos, no pienso mal de nadie, no tengo mal, no, amo a mis enemigos, a los que me hicieron mal. Entonces, ¿qué es lo próximo? Pues entonces, mirar hacia, ahí está la luz, pues te puedes aproximar, porque ya lograste el primer paso. No es que hayas eliminado tus faltas, porque eso no funciona así. En el momento que vengas a espiar nuevamente, vas a pagar tus faltas, la que cometiste hasta ese momento. Entonces, este es el modo de moralizar a los espíritus. Usted le pregunta, pero nosotros tenemos que moralizar los espíritus malos, esos que son bien malos. Sí, en la número 249 del libro de los medios, así te dice. Entonces, quisiera ir mencionando algunas cosas que tengo aquí rayadas. Mira cómo yo tengo mi libro. Son las cosas importantes de este tema. Dice, conviene igualmente interrumpir toda comunicación escrita desde el momento que se reconoce que viene de un espíritu malo, que no quiere entender la razón a fin de no darle el placer de ser escuchado. Si él no quiere seguir las instrucciones que usted le da, que tiene que controlarse, que no puede estar haciendo haciendo que la gente sean juguetes de ellos y que se le meta a la gente, que lo revolucione, ese tipo de cosas. Si no quieren, usted tiene que detenerlo y decir, usted aquí en esta reunión usted no se puede manifestar, no le damos permiso. Y él tiene que aceptar esos términos. Muchos me dicen, no, eso que dice Frank, eso no es tan fácil, esos espíritus son difíciles. Son difíciles de manejar si usted no tiene moral. Porque cuando usted está con una ascendencia moral, no tiene razón para que un espíritu no le haga caso. Dije, dejar de escribir durante algún tiempo. Okay. Si se nota que en el momento de la reunión, ese espíritu perverso, malo, está tratando de utilizar un escribiente y lo pone a escribir, y usted se da cuenta y no quiere hacer caso y sigue haciéndolo, usted no se escriba nada más. Se acabó la reunión, porque él no quiere hacer caso. Ese es el primer paso. Pero si el medio escribiente puede evitar estas conversaciones absteniéndose de escribir, no sucede lo mismo con el medio auditivo, que el espíritu obsesor persigue algunas veces a cada momento en sus palabras groseras u obscenas, y que ni siquiera tiene el recurso de taparse los oídos. Por lo demás, es necesario reconocer que ciertas personas se divierten con el lenguaje trivial de esta clase de espíritus, que animan y provocan, riéndose de sus necesidades en lugar de imponerle silencio y moralizarlo. Entonces la gente viene y se ríe. Yo he visto un pastor muy conocido, se llama él Cash Luna. Muchos lo tienen que conocer. Él tiene un video que aparece en YouTube, donde estaba en una reunión y empezó todo el mundo a reírse. Y estaban pero riéndose, hasta revolcándose por el piso. Y él empezó a reírse y se rió con ellos. Y ahí sigan, ¿qué es lo que le decía? Él le inculcaba, sigan, que eso es el Espíritu Santo, eso es una ignorancia total de lo que es el mundo espiritual. Aquí nos dice claramente que tenemos que detener ese tipo de manifestaciones, si usted quiere ayudar a los espíritus. Eso no puede ser concurso de lo que esos espíritus quieren hacer. Y ese problema viene cuando las personas se dejan incorporar. Entonces seguimos con la 250. No se puede dejar no hay pues peligro sino fastidio para todo medio que no se deja dominar. Cuando el medio no se deja dominar por ese espíritu que es persistente, la va a tener difícil. No crea. Entonces imagínate con una persona, con un espíritu, con un medium que tenga una incorporación de un espíritu malo, que lo único que hace es llevarle malas palabras y malos pensamientos en la mente y no se lo puede quitar de encima si no tiene moral. ¿Cómo puede manejar la situación? Eso es lo único que detiene eso. Vamos a llegar a ese punto. Pasamos a la 250, a la 251. Invito a que cada uno lo vea. En la 251 habla de la subyugación corporal, subyugación, que no es posesión. Quita a menudo al obcecado la energía necesaria para dominar al espíritu malo. Ahí es donde se pone la cosa un poquito difícil, porque cuando hay una subyugación, la persona que está, ese espíritu encarnado que está ahí, está débil, no tiene fuerza para pelear con ese otro espíritu. Por eso es necesaria la intervención de una tercera persona.
Oh, ok. Se incorpora una persona, ahora viene una persona que está en una ascendencia moral. Ah, no está en ascendencia moral, pues entonces, ¿qué puede ayudar? Nada. No ha leído los libros porque dice, hay muchos medios que me critican y dicen, ah, no, yo no puedo, yo no tengo que leer ningún libro de lo que dice Frank. Eso yo lo leí hace 50 años. Ya yo no puedo leer libros. Ya, si yo veo los espíritus, yo no necesito hacer nada. Entonces permite las incorporaciones. Entonces dice, en efecto, del concurso de los pesados, esta persona debe tomar el ascendiente. ¿Qué es el ascendiente? Ante el espíritu. Usted es ascendiente ante el espíritu. Usted está en un nivel más alto que el espíritu que está tratando de manejar, porque tiene moral. Entonces, no obstante, como este ascendiente no puede ser sino moral, solo le es dado ejercer a un ser moralmente superior al espíritu. Usted no puede entrar en ningún tipo de pelea, en ningún punto de contradicción o de discusión o de tratar de manejar un espíritu imperfecto si no tiene moral. Porque aquí dice claramente que de la única manera que se puede manejar es en base a estar moralmente superior. ¿Qué es moralmente superior? Estar en moral, no mentir, no utilizar segundas intenciones, hacer las cosas como tiene que ser, no ser una persona que tiene hipocresías en la vida. Y su poder será tanto más grande cuanto mayor sea su superioridad moral, porque impone al espíritu que se ve forzado a inclinarse ante él. Por esto Jesús tenía un poder tan grande para sacar lo que entonces llamaban demonios, es decir, los malos espíritus obsesores. Lo que le falta muchas veces al obcecado es una fuerza fluídica suficiente, que en este caso la acción magnética de un buen magnetizador puede serle útil y servirle de ayuda. Quiere decir que si usted es la tercera persona en esa situación donde ese espíritu se ha incorporado a ese medio, usted tiene una ascendencia moral. Cuando usted magnetiza a ese medio, usted lo ayuda a que se desprenda eso. Ese poder magnético que usted tiene por su ascendencia moral es más que suficiente en ese momento para resolver esa situación. Entonces, sigue diciendo, por otra parte, siempre es bueno tomar por mediación de un medio seguro los consejos de un espíritu superior o de un ángel de la guardia. ¿Qué quiere decir? Importante, amigos, que tiene que estar mediando su espíritu protector en todo momento, espíritus buenos a su alrededor. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Pidiendo permiso a Dios, haciendo un buen comportamiento, haciendo las cosas como tiene que ser y permitir que el espíritu protector le ayude con sus insinuaciones y que ayude con la fortaleza que puede tener en su sabiduría y en su moralidad a que ese espíritu no pueda ejercer en uno el imperio que ellos desean. Esto todo está en el libro de los medios, muy claramente definido. Tengo aquí para hablar 2 semanas, si quieren, sobre el tema. Hay que tener cuidado por la superstición, hay que tener cuidado por hacer las cosas no como deben ser, y siempre hay que incitar al espíritu al arrepentimiento para su adelantamiento. Eso está en la parte número 5 de la pregunta número 254, que esa, es más, la número 254 sobre este tema es la más importante que ustedes deben leer. Lo primero que deben leer cuando vayan a leer el libro de los medios para referirse a este tema que yo estoy dando en este momento. Estoy a punto de terminar mi tema, pero vamos a ir por poquito a poco a la pregunta número 254 del libro de los medios. No la página número 254, sino la pregunta 254. Y lo voy a leer como dice. Terminaremos este capítulo con las respuestas dadas por los espíritus a algunas preguntas que vienen en apoyo de lo que hemos dicho. Número 1. ¿Por qué ciertos medios no pueden desembarazarse de los espíritus malos que se unen a ellos? Y cómo los espíritus buenos que evocan no son bastante poderosos para alejar a los otros y comunicarse directamente. Tiene el medio y dice, pues estoy obsesionado. Esos espíritus han tomado control de mí. Yo no sé cómo quitármelos de encima y acudo a mi espíritu protector y no me ayuda. ¿Cuál es la contestación que dieron los espíritus? No es el poder que falta al espíritu bueno. Muchas veces se trata del medium, que no es bastante fuerte para secundarle. ¿Qué quiere decir? Que si esa persona que hace incorporaciones no tiene la fortaleza, no tiene la ascendencia moral, no tiene la educación que se requiere, no se va a poder desprender ningún espíritu que se quiera quedar ahí. Usted viene e incorpora cualquier espíritu. Yo lo incorporo porque eso es lo que me enseña en mi casa espírita. Entonces cuando se incorporó, ¿cómo lo sacas? Porque ahora los espíritus buenos no te pueden ayudar. Tú te tiraste, eso es tu voluntad, nadie puede permitir, nadie te obligó que lo hiciera, a menos que si tu casa espírita te obligan, pues entonces tú sabes dónde tienes que estar, no debes estar ahí en un lugar que te obliguen a hacer una barbaridad como esa. Ok, dice que no es bastante fuerte, o sea que el medio no tiene la suficiente fuerza para desprenderse de ese espíritu.
y le da imperio a ese espíritu que viene a molestarlo. Por eso es que la primera pregunta es por qué no se pueden sacar los espíritus y por qué los buenos espíritus que están a tu lado no lo pueden sacar, porque tú permitiste que entrara y que hiciera imperio en la situación. Número 2, nos parece sin embargo que hay personas muy meritorias de una moralidad irreprochable y con todo se ven imposibilitados de comunicarse con los espíritus buenos. Hay muchas personas que dicen, Frank, no me puedo comunicar con mi espíritu, no puedo. ¿Qué es lo que está pasando? Mira lo que dijeron los espíritus. No lo dije yo, lo dijeron los espíritus. Esta es una prueba. ¿Y quién os ha dicho que su corazón no esté manchado con un poco de mal? Que el orgullo no domine un poco la apariencia de la bondad. Estas pruebas mostrando al obcecado su debilidad deben conducirse a la humildad. No te puedes comunicar con el espíritu protector. No te puedes comunicar con buenos espíritus. Algo está pasando en tu ser, en tu modo de pensar, en tu comportamiento, en tu definición, en tu decisión, en tu fe. Entonces, si no manejas eso, pues no vas a tener la oportunidad de tú poder llegar al control y la comunicación con esos buenos espíritus, que son buenos y que están a tu lado todo el tiempo y que los recibe y recibe bendiciones. Dice, el medio más poderoso para poder combatir la influencia de los espíritus malos es acercarse todo lo posible a la naturaleza de los buenos. Quiere decir que la manera que tú puedes dominar a los espíritus malos es siendo bueno y acercándote a los que sí son buenos, para que entonces con esa fortaleza tú puedas desprenderte de eso. La número 3 dice, la obsesión que se opone a que un medio obtenga las comunicaciones que desea es siempre una señal de ser indigno por su parte, preguntó. Yo no he dicho que esta fuese una señal de poca dignidad, sino que puede ponerse un obstáculo a ciertas comunicaciones. Lo que debe procurar es quitar el obstáculo de esta en él. Sin esto, sus oraciones y sus súplicas nada hacen. No basta que un enfermo diga a su médico, dame la salud, yo quiero estar bueno. El médico no puede nada, ni el enfermo, si el enfermo no hace lo que es necesario. El médico dice, tómate la pastillita de, ¿cómo se llama? Las aspirinas para el dolor de cabeza. No estoy hablando de la psiquiátrica. Y no se las toma. Mira que tienes una infección y tienes que tomarte este set de pastillas que son contra la, ¿cómo se llama? Eso, la infección, ¿verdad? Y pues, entonces pues no te vas a curar, no le eche la culpa a Dios después. Número 4. ¿La privación de comunicarse con ciertos espíritus sería acaso una especie de castigo? La contestación del espíritu dice, en ciertos casos esto podría ser un verdadero castigo, así como la posibilidad de comunicarse con ellos es una recompensa que debéis esforzaros en merecer. Puedes perder la mediunidad. ¿Y cómo se puede perder la mediunidad? Vete a la sección número 220 donde te habla cómo tú puedes perder tu mediunidad. ¿Y cómo la puedes perder? En términos generales y resumen, con tu comportamiento. Si tu comportamiento no es en bien común, pues vas a perder lo que hayas adquirido de lo que se llama la mediunidad, con espíritus buenos, porque puedes tener la mediunidad con espíritus malos que se prestan. Pero si tú eres una persona que quiere hacer las cosas bien, entonces, número 5, ¿qué es la 5? Pueden combatirse las influencias de los espíritus malos a moralizarlos. Esta es la más importante y con esto termino este tema. Me dio media hora. Pueden combatirse las influencias de los espíritus malos o moralizándolos. Eso está en la número 254, el ítem número 5. Apúntenlo por ahí porque esto es muy importante. Sí, esto es lo que no se hace y lo que no debe olvidarse de hacer, porque a menudo es una tarea que os ha dado y que vosotros debéis cumplir caritativa y religiosamente por sabios consejos. Se los puede incitar al arrepentimiento y activar su adelantamiento. Con eso termino el tema del día de hoy. Hay muchas cosas más para compartir, pero no tengo el tiempo para este video que quiero hacer. Resumiendo, no debe haber incorporación. No es correcto. No podemos permitir que un mal espíritu se meta y se introduzca en nuestro ser, porque es como si permitiéramos una subyugación. Y tú tienes que tener control siempre del espíritu. Tú no eres juguete de ningún espíritu. Tú no tienes que estar revolcándote por el piso en una incorporación. Y yo quiero decirle a los amigos que me escuchan con mucho cariño y mucho amor, que es importante que entendamos que esa es la manera en que el espiritismo enseña cómo manejar esta situación. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Usted puede creer que yo no estoy correcto, pero la experiencia me ha dicho que eso es lo correcto, lo que debemos hacer, y específicamente en el último año he tenido situaciones con personas que le ha pasado eso.
Y ha sido bien difícil resolver ese problema, precisamente porque acostumbraban a incorporarse y ahora los espíritus no quieren irse. Bueno, he terminado lo que se llama el video de la incorporación. La incorporación no debe ser, no se debe permitir, y menos a una persona que dirija una reunión. Debe mediar siempre un espíritu en ascenso, en ascendencia moral, que pueda manejar cómo estos espíritus se puedan comportar si se le quiere ayudar. Si lo que se quiere es simplemente hacer una sesión para saber el pasado y saber cosas que no son necesarias conocerlas por curiosidad, pues entonces usted ahí pues se atiene a las consecuencias de lo que eso provoque. Voy a abrir ahora para las preguntas que las personas quieran hacer en este tema. Tengo 15, 16 preguntas o mensajes. Voy a entonces analizarlos ahora, a ver qué puedo contestar en esto. Déjame ver qué fue lo que me dijeron antes de empezar con el tema, hace 26 minutos. Juan José Martínez preguntó: ¿una persona puede engordar por culpa de espíritus impuros y a un lugar meterse dentro? Estamos hablando de posesiones. No existe la posesión en el espiritismo. Eso puede ser una obsesión subyugante, como es lo que se llama la anorexia nerviosa. Sí es posible que ese espíritu se haya entronizado en ese cuerpo desde pequeño. Una niña, un niño, donde en el ambiente que hay en su hogar es de simplemente materialismo. Nunca se ha visto la parte espiritual, y hay espíritus que se encargan de ese tipo de cosas, de otras encarnaciones, y se encargan de coger estos niños y llevarlos al punto de que cuando vayan creciendo van a estar en lo que se llama una subyugación de lo que es una anorexia nerviosa. Eso le ocasiona finalmente la muerte. Si no se trata, estas personas van a ser inducidas a quitarse la vida. Eso lo sabemos y hay muchas historias sobre eso. José Román Lozano: saludos a México. Su nombre es francés. Okay. David Cruz: buenas noches, David. Ya hablé, ok. Ya eso era lo que había hablado con Cristian. Vamos entonces a abrir los mensajes nuevos. Son 20. Cristian de Argentina: o dejo controlar. Okay. Al empezar arriba necesito ir bajando para saber de lo que está hablando. O se dejó controlar por los lazos fluídicos del espíritu. Que Cristian, como el director se deja incorporar, no es que no se puede. No creo que el director de una sesión deba permitir que se le incorpore. Si tiene esa facilidad de sensible, donde el espíritu puede tratar de incorporarse, y él lo ha notado, él tiene que controlarse en ese sentido, porque él está dirigiendo el grupo. Hola Snyder, te saludo. Juan José Martínez preguntó: ¿una persona puede engordar por culpa de... Carlos: hola Sanrita, te quiero mucho, espero que te... Yo también les quiero, Sanrita. Si es de Guatemala, María David, buen tema hoy, Frank. Fran, me tengo que ir. Juan José Martínez: mañana tengo un... Ok, espero que todo salga bien. Augusto: estaría bien decir que la mediunidad como la de Chico Xavier es una obsesión positiva. No sé por qué quieres decir eso, porque el trabajo de Chico Xavier sí fue siempre en conjunto con lo que decía la codificación, y lo que más predominó en Chico es la bondad y el bien común que él desplegaba. Un ser humano extraordinario. Hay personas que me han dicho, no, pero que lo que él hacía pues es conocer el pasado y a eso se dedicaba, pero la compasión que él desplegó y la ayuda que le dio a muchas personas ocasionó que hoy día el espiritismo sea en Brasil uno de los pilares de la sociedad. Y él tuvo su misión y yo creo que la cumplió muy bien. Yo lo respeto muchísimo y lo quiero muchísimo. Yo nunca lo conocí, pero él sabe que lo quiero. Yo soy semiconsciente. ¿Quién es? Marijos. Ok, María, ok. Semiconsciente, ok. Quiere decir que tú has tenido la experiencia de incorporaciones. Ok. Carlos, saludos. Estoy saludando a los que no había saludado. Entonces, ¿qué lógica tiene la vida? No sé de dónde salió el mensaje de Carlos. Hola Marilu, hola Fran, ok, María Elena, a ver si Carlos está por aquí otra vez. Con la ciencia, ok, ya te contesté lo de la ciencia.
Nos enseñó que cuando llegan nuevas cosas que la ciencia nos demuestra, nosotros cambiamos. Sí, está bien, está correcto. Hay muchos ejemplos donde la ciencia ha puesto a pensar a las personas de otra manera, específicamente lo que se llama eh, eh, la pluralidad de mundos habitados, donde claramente vemos que en el tiempo de Kardec no habían los telescopios que hay ahora, y ahora pues se pueden ver. Hay muchas cosas que han tratado de cambiar lo que se llaman los científicos cuánticos. Algunas cosas son buenas, son muy buenas terapias para el mejoramiento de la salud, pero hay otras que no guardan relación con el espiritismo, porque tienden a cambiar los conceptos básicos del espiritismo, que tiene que ver con el bien y el mal, y lo que tiene que ver con lo que se llama la reencarnación. Yo no estoy de acuerdo en cambiar la codificación. El que quiera cambiar la codificación debe entonces escribir libros, arcarse y utilizarlos en sus organizaciones, pero no puede o no debe imponerle a nadie el cambio de algo que no le corresponde, porque la codificación no le pertenece a nadie. Solamente los espíritus puros y perfectos que la escribieron son los que están dados a hacerlo y no lo han hecho. Y no necesitan, porque no ha habido necesidad de hacerlo. Que hay algunos errores que uno puede considerar, pues entonces esos errores hay que atemperarlos por la realidad. Por ejemplo, la codificación habla claramente en los libros de que el espiritismo como una religión, y Kardec dice en el libro de Obras Póstumas, que no es un libro codificado, que el espiritismo no es ni debe ser una religión, no debe tener ritos, ni debe tener sacerdotes, ese tipo de cosas. Eso lo aclara claramente. La clasificación de lo que dice la codificación en términos de lo que es la reencarnación no debe tener cambio. Lo que habla de lo que es si el espíritu o Dios son inmateriales, no debe tener cambio. Que si periespíritu debe tener una explicación mucho más científica, no sé qué logra con eso. Que si la reencarnación es simplemente para venir a reencarnar y mejorar, pero no para pasar y no para reparar faltas del pasado, pues eso no cuadra con la codificación. Entonces todas las personas que puedan hacer eso están libres de hacerlo, pero la codificación no se puede tocar. Eso no le pertenece a nadie, nadie tiene el derecho de tocarla. Y no vamos a llegar a acuerdos nunca, jamás. Nunca. Y eso se hizo así, de esa manera. Kardec dijo que el espiritismo se ajustaría a los cambios que iban a venir. Entonces nos limitamos a eso. Yo estoy muy claro que, por ejemplo, tú quieres ver una parte de la codificación que esté a tenor con lo que tú predicas en tu organización, pues tú lo haces, y tú haces tu libro, tú publicas eso y le enseñas a las personas que tú entiendes que siguen tu línea de pensamiento, pues ese pensamiento, y pones bien claro lo que dice la codificación y lo que tú dices, pero no digas que lo que tú dices es lo inspirado, sino que tú dices es una mejoría, una actualización de lo que ustedes consideran que debe ser el espiritismo, pero no es correcto. Cambiar la esencia. Y te voy a decir más claro, los laicistas de hoy día, que representan las personas que tienen la organización de la cepa, que mayormente ellos se identifican como los científicos y los racionales, han querido quitar a Dios, a Jesús, a la oración y la moral de la codificación. Eso no es correcto. Han querido laicismo. El laicismo significa hostilidad contra la religión, y eso no es lo que el espiritismo predica. El laicismo evita tener en las organizaciones, las actividades que nosotros tenemos los espiritistas, lo que se llama Dios. Y no creen en la oración, porque dicen que la oración es sincretismo, y eso no es sincretismo, porque el sincretismo en sí significa asimilación con otras culturas. Y los espíritus dijeron desde el primer momento que escribieron la primera línea de los libros de la codificación que se necesitaba la oración, y se sustenta a través de todos los libros lo importante que es la oración a Dios. O sea que esas son cosas que no se pueden cambiar, porque simplemente usted piensa que es mayormente científico. Pues no, el espiritismo no puede ser mayormente científico, ni mayormente moral, ni mayormente filosófico, nada, es un balance, no es exclusivo. Tiene que tener inclusión, todo el mundo debe estar ahí. ¿Y cuál es el propósito de esto? No es que tú tengas razón, ni que yo tenga razón, ni que el otro tenga, que tú adelantes tu espíritu. Si tú quieres hacer una actividad en tu organización que tiene que ver con el espiritismo y lo quieres cambiar, y lo que tú ocasionas o lo que tú pretendes hacer, lo que tú quieres explicar, no adelanta el espíritu, pues estás perdiendo el tiempo.
Los espíritus dijeron al final del libro de los mediums, claramente, que lo científico no era importante, sino búscalo. Ahí te dice claramente que no pierdas el tiempo de investigaciones porque lo que tienes que hacer es buscar el comportamiento de los seres humanos, que es lo que cambia. Cuando yo llegué al espiritismo, yo soy científico, yo soy ingeniero industrial y tengo una maestría en negocio y yo tengo un montón de conocimiento. Y cuando me encuentro con el espiritismo, me choca el hecho de que tengo que ser consciente de lo que está pasando. Entonces yo no dejo lo que es la humildad en poder hacer una oración. ¿Por qué tú, si eres científico racional, no puedes hacer una oración? ¿Por qué no puedes mencionar a Jesús? Ah, no, nosotros creemos en Jesús, pero no lo ponen en los libros. En ningún libro que yo he visto que se haya escrito de una persona que tiene la tendencia a ser laicista o que la tendencia a ser científico, no ponen a Jesús, ni a Dios, ni la oración, ni la moral. En ningún momento lo he visto. Lo mencionan como una nota al calce, cuando lo que cambia el comportamiento del ser humano es el comportamiento, es la moral. ¿Y qué es la moral? No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Y quién dijo eso? Jesús. Entonces, si tú sacas a Jesús, porque quieres tener a Jesús, uno que camina por un solo lado de la acera, pues entonces estás excluyendo. Y el espiritismo no es para exclusión, el espiritismo es para inclusión. Todo el mundo debe caminar hacia el adelantamiento. Todo el mundo va a llegar de ser malo a ser bueno. O sea, si tú te gusta mucho lo que los científicos, a mí me agrada, me fascina los científicos. Yo tengo mi página dedicado, una parte claramente establecida para lo que es lo científico. Y lo evalúo y escribo sobre eso. Pero eso no es lo que prepondera el comportamiento. El comportamiento es tú decirle a una persona, sé bueno hoy, no mientas, sé humilde, llega a la resignación. ¿Cómo tú vas a llegar a una resignación si no crees en eso? Si no crees en Jesús, si no crees que tienes que ir a Dios a decirle, Dios, ya llegué a la resignación, ¿qué hago? Y le dices, dame un buenos espíritus que me ayuden y me den buenos pensamientos y me derramen de sus fluidos sobre mí. Y lo haces con humildad. Y ellos vienen corriendo donde ti y se hace una oración magnética que hace resultados y sana personas, ese tipo de cosas. Pues entonces hay que hacer un balance y ser que todo es, no, mira, yo no quiero discutir, Estivaliz, yo no quiero discutir contigo. Yo te amo, pero yo quiero que tú entiendas que tenemos que ponernos ya las cosas como son. El espiritismo no es de una persona, de un grupo, de una organización. El espiritismo es de todos. El espiritismo no es cristiano, es de todos. El espiritismo no es musulmán, es de todos. El espiritismo no es caldesiano o caldecista, es de todos. Que tú quieras decirle que tú te vas por la línea de Kardec y le quieres poner caldecismo o caldecista, está bien. Yo tengo una página que digo espiritismo caldecista o caldesiano. ¿Por qué? Porque yo creo que las personas que lleguen a esa página sepan que lo que yo predico es la parte que dijo Kardec. No es lo que yo me inventé, ni lo que dijeron otras personas, ni otras revelaciones nuevas después de 1857 o 1868, que se escribió el último libro, el libro de Génesis. El espiritismo no debe ser cambiado en su esencia, sí debe ser mejorado mediante unos escritos, unos libros y unas ponencias que se presenten y que tengan lógica y razón y que en base a eso podamos caminar juntos al adelantamiento espiritual. Porque si no hay adelantamiento, ¿para qué yo quiero nueva evidencia? Todo tiene que ser en comportamiento. La moral es una, no cambia, es lo mismo. Tú eres bueno hoy o eres bueno mañana. ¿Entiendes? De eso es lo que yo me refiero. Terminamos este video, que es el video base de esta presentación del día de hoy, y espero pues que sigamos adelante para la próxima parte, que es la oración espírita de la semana. Vamos a terminar con este video. Gracias.
mujer.